llama Hablamos de Todo. Bueno, en este podcast vamos a estar hablando sobre globalización, educación y el rol del docente. Sí. Bueno, nuestra pregunta guía, que la pregunta de nuestro trabajo, de nuestro ensayo, es ¿qué implica la ética, las culturas y las sociedades que tiene la globalización en la configuración del sujeto contemporáneo y cuál debe ser el rol del docente en frente a esos cambios? ¿Qué opinan mis compañeros? Y es complicado, ¿no? Dice que, o sea, hay que ver cómo impacta todo, o sea, tenemos que ver que somos un país chico en un mundo muy grande, vamos a decirlo así, y que todo lo que pasa afuera de Uruguay indirectamente va influenciando al sistema educativo como político y económico de Uruguay. Exactamente, la globalización es algo profundamente diverso, ¿no? Si bien podemos decir que la diversidad la podemos encontrar en una forma, estaríamos mintiendo. La diversidad está en todas las formas y en todos los lugares, ¿no? Y más en la educación. Exactamente. En la actualización actual creo que encontramos más globalización que cualquier otra forma, ¿no? Sí, como que la globalización hoy en día atraviesa a todo el mundo, ¿no? Depende de cultura, etnia, raza, es algo que nos llega a todos a través de diversos medios y bueno, nosotros como desde nuestro rol docente no estamos salvos de eso. ¿Y ustedes dicen que estamos preparados para, no sé, transitar esa globalización? Y yo digo que sí porque, o sea, también es algo bueno, es como, por ejemplo, o sea, la violencia que existía antes, o sea, en Uruguay, por ejemplo, que siempre era normal, que vos hablas con una persona mayor y decía que en la escuela, en el colegio le pegaban, hacían revisar al maíz, le daban una regla, y eso empezó a cambiar, no empezó a cambiar por influencia de Uruguay, como Uruguay quiso hacerlo. Esos cambios empezaron en Europa y por el tema de la globalización y toda la información, eso llegó a Uruguay. Y que me parece, a mi punto de vista por lo menos, que es un gran avance, o sea, esa importación de información de la globalización. Me parece que al pueblo también le gustó, vamos a decir, a los ciudadanos uruguayos, por el tema de que vos ves que los adultos siguen esa corriente de no violencia hoy en día, por lo menos en la mayor parte de las personas. Esa influencia vino desde Europa, como decías vos, ¿no, Sergio? Con el tema de la Revolución Francesa y la Industrial, ¿no? Que fueron cuando se dieron cuenta, estaban siendo necios en no poder hacer la participación, tanto en los votos como en la escuela. Quienes participaban eran los ricos, los chicos, los políticos, y los otros eran campesinos. Hasta que el pueblo se revolucionó, hizo la gran revolución, la globalización del año, y bueno, cambió todo. Ahí ya hubo voto, ya hubo la cultura, la hibridación, ya hubo muchos factores, ¿no? Exactamente, como hablamos hoy en el tema de la actividad, que el sujeto se va componiendo por diferentes factores, que es todo parte de, bueno, que viene todo desde la historia, ¿no? Históricamente se vienen revoluciones, guerras, posguerra, sobre el tema de los derechos humanos, hablando un poco de lo que hablaba Sergio del tema de que antes era común que en la escuela, si hablamos con las personas mayores, en la escuela te golpearan, te castigaran físicamente. Hoy en día ya no, porque después en un bloque de la Segunda Guerra Mundial surgen los derechos humanos. Eso trasciende fronteras porque llega a todo el mundo. Hoy en día ya golpear a un alumno, golpear a un estudiante ya es un delito, ya no se puede. Y bueno, muchos cambios que vienen como para mejorar, como también a veces para dificultar el trabajo, ¿no? del docente. En lo que decía Sergio, en cuanto a la violencia, más de acuerdo con que se haya prohibido porque creo que no es la forma de educar y no es la forma de cambiar a una persona. Sí, lo ético, digamos, cambia, más en Uruguay, como es un país chico, según lo que sea normal en el mundo, va cambiando la cultura de Uruguay. Exactamente. No, y yo pensaba reflexivamente, ¿no? ¿Qué tipo de educación pensaban que tenían faltando con la ética, ¿no? Pegando a los niños, apoyándolos en maíz. ¿Qué tipo de educación?
¿qué creen que sería esa educación para ellos? Porque no sé si era costumbre o si era frustración. Sí, sí. ¿No? Porque muchas veces hoy en día llegamos a nuestras aulas, sí, podemos llegar frustrados, pero sabemos cómo manejar. ¿Será que en aquel tiempo sabían enseñar a cómo manejar esa ira que ellos tenían? Sí, es una buena pregunta. Igual me parece que en aquel tiempo era correcto, era éticamente correcto, o sea, todo el mundo, o sea, hablaba con una persona mayor en un libro de historia, que los profesores o los colegios, creo que eran los monjes que enseñaban, le pegaban, incluso cuando llegaban a la casa le volvían a pegar o reprimir, que siempre apoyaban al profesor, porque era éticamente correcto. Pero hubo leyes y cosas que cambiaron fuera de Uruguay y eso se importó por Uruguay para que esa cultura, digamos, de no pegar, que hoy en día nadie se lo hace y cualquier uno lo parece un horror, imagínate. Éticamente Sí. correcto para los que pegaban, para los que recibían ya era... Sí, que antes, Era complicado. antes del rol del maestro, la autoridad del maestro no se discutía, ¿no? Antes era así, sí. Era supremo, ¿no? Exactamente, sí. Era supremo. No, como hoy en día ya hay más flexibilidad, ya, bueno, con todo el tema de la reforma ya dejamos de ser el transmisor de conocimiento, ya somos más un acompañante, un guía en el aprendizaje de los estudiantes. Bueno, viste, eso cómo cambió la postura del profesor, lo que era. Antes el profesor solo dictaba la clase, solo transmitía conocimiento y ahora ya no. Eso decía el Boaventura de Sousa. Cómo ahora lo cultural cambia y dice que hay que enfocar el diálogo en las clases, porque o sea, eso enriquece mucho más una clase, porque como decías hoy, el tema de tener muchas personas de muchos lados diferentes, y por ahí son todas adaptativas igual, en nuestro caso, pero miran videos o se informan de cosas diferentes. Por ahí vos tenés un niño que sabe mucho sobre la cultura asiática, tenés otro que sabe mucho sobre la cultura hindú, y al haber ese diálogo, todos se enriquecen sabiendo de información de todo el mundo y llegan juntos a un concepto. Ya decíamos, ¿no? Que la globalización es inestable y es una ruptura que no podemos escapar de ella, ¿no? Sí, es medio inevitable, ¿no? Creo que eso nos llega a todos y ya estamos hablando de autores, Arjun, Apaduay también, el habla que estamos inmersos en flujos globales, estamos constantemente consumiendo todo lo que es el marketing digital, esas redes sociales, y eso de cierta manera influye hoy en día, más hoy en día en la construcción del carácter del sujeto, del estudiante. Bueno, nosotros tenemos hijos, lo vemos reflejado en nuestros hijos a veces, que agarran su celular, consumen videos de TikTok, redes sociales, YouTube, todo lo que hay en las redes hoy en día, y bueno, lo comparan a veces, muchas cosas que en Europa hay que acá no, y existe esa comparación, esa diferencia que existe entre un país del primer mundo con el nuestro, que es Uruguay, que es el país del tercer mundo, y es casi inevitable. Tenemos que, como docentes, tenemos que ir adaptándonos a ese flujo y ir tratando de llevar eso. Sí, y es lo mejor, ¿no? Para crear un pensamiento crítico mismo, o sea, no tener estar abierto, digamos, a otra cultura, no estar cerrado a ese nacionalismo, porque ahí si vos te enfocas solo en una cosa, vos no tenés un pensamiento crítico, porque vos estás cerrado a tu cultura. Exactamente. Y las culturas son todos, ¿no? Porque en sí nosotros vamos adaptando subculturas y la vamos haciendo nuestra, la vamos adoptando. Lo que quería recalcar es el tema que decía Diego sobre la tecnología, ¿no? Lo inmerso que es la tecnología hoy en día. Están en nuestras aulas, están en nuestra casa, están en nosotros. Ahora mismo estamos todos con la computadora y no podemos enfocarnos, ¿no? O sea, la cultura es todo ahora. Antes era lápiz y papel, ahora es computadora e internet, ¿no? Así de fácil. Igual la globalización me parece que viene de mucho antes que la tecnología, digamos, o sea, como comentábamos, que antes el intercambio cultural siempre hubo, porque en cualquier lugar comercial, antiguamente, por más que sean 2000 años hacia atrás, si era un local comercial que usaba muchos barcos, o yo qué sé, se juntaban muchas culturas y ahí había un intercambio cultural, tanto de globalización también.
Es que la cultura, la globalización, la ética, todo es muy amplio. Es muy amplio, es un tema muy ameno, es algo muy lindo de hablar. Uno no sabe para dónde ir, ¿no? Para qué lado ir, porque es muy amplio, ¿no? Como uno no sabe cuál es el principio realmente, porque uno piensa, o sea, la cultura uruguaya ya es tomar mate, pero ¿cuál es el origen del tomar mate? Por ahí ni en Uruguay el tomar mate, sin embargo, es algo culturalmente nuestro. Para mí no es uruguayo. Claro. Pero por ahí, o sea, acá ni se planta yerba mate, así que no debe ser uruguayo. Yo tengo una anécdota de una estudiante que ella fue de intercambio a Australia y decía que tomar mate allá era fascinante a los que lo veían. Y ella decía, a mí me daba vergüenza de tomar mate enfrente a todo. O sea, en Australia, o sea, estamos hablando de otro país que está superiormente ganando nosotros, ¿no? Y ella decía que era gracioso ver cómo la miraban y se sentía el placer en los ojos de los demás que la miraban tomando mate. Y está muy bueno eso. Y bueno, y esto también habla, volviendo al tema de la globalización, ¿no? Todo ese tipo de cosas, esos pequeños actos de ir a tomar mate en otro lugar, en un país que tiene una cultura diferente, que no tiene adaptada esa cultura, esa costumbre de tomar mate, todo eso llega, así como por ejemplo pasó con tu compañera de ir a tomar mate en Australia, ellos cuando vienen, hoy en día el tema de los viajes también está súper accesible, vos vas a otro país, ya vienen de otro país, se enseñan su costumbre, hacen algo diferente, ya se adopta acá de cierta forma este acto que das ahí o esta costumbre que tiene y ya lo adoptamos como nuestro, ya lo vamos a hacer y eso habla mucho de la globalización, el día es eso, está haciendo frontera, está todo conectado con todo. Yo quería dar unos pasitos atrás y hacer una pregunta para ustedes, que es una pregunta que resuena, ¿no? Estamos inmersos en un mundo tecnológico, ¿no? Pero ese mundo tecnológico es igualitario a todos, llega a todos, es igual para todos. Pienso yo que no, pero no debería, o sea, por lo menos no debería ser una barrera, que la hay, sin duda, pero, o sea, lo ideal es que no tuviera esa barrera. Pero claro, existe, como dice, esa barrera imaginaria, porque hay lugares que se muestran, lugares precarios, por así decir, o países del mundo con poco poder económico, poco desarrollo, que no tienen toda la accesibilidad que tenemos nosotros acá. Por ejemplo, Uruguay fue el primer país que implementó el tema de las divanitas. ¿Viste? Y hay lugares que en internet hay, yo todavía estoy mirando unos videos de lugares de Perú, por ejemplo, y países así, que hay zonas que no llegan a internet y que los niños tienen que caminar kilómetros para llegar a la escuela. Parece increíble, pero no existe ese tipo de cosas. Sí, en Uruguay, por ejemplo, en Rocha, o sea, hay lugares que las personas por elección no tienen, no es que no llegue, pero por elección no llega. Y, o sea, me parece que igual da para educarse en tecnología, porque me parece, o sea, pienso yo, que no es que a partir de la tecnología las personas fueron más inteligentes. Antes las personas no eran ignorantes y no existía tecnología. Sí. No, me parece que es una herramienta que facilita horrores de enseñanza, el aprendizaje, no quiero decir que no, que sí, porque lo es. O nosotros más vamos a hacer una tarea con la tecnología, o sea, ni vamos a la biblioteca, hacemos en nuestra casa prácticamente y hacemos rápido. Tienes un mundo de información. Claro, porque antes no tenían que moverse, bibliotecas a kilómetros de cosas. Sí, libros y libros. Pero no quiere decir que es una barrera, es una dificultad, pero no quiere decir que sin tecnología no se puede educar. Pues si no estamos diciendo que un día haya un apagón y no podemos dar clases. Sí, exactamente. Ahí me entra la inteligencia artificial en la mente, ¿no? ¿Qué decimos? Se apagó todo, nos morimos todos. Porque el reemplazo de la inteligencia artificial está ahí. Y todos están con miedo. Yo no estoy con miedo. Sí. A ver, yo no estoy con miedo, no sé ustedes. Yo tengo una carpa y se hace fuego, voy a pescar, tranquilo. Yo creo que unirse a los
los cambios es más transformador que ir contra ellos, ¿no? Sí, yo creo que la inteligencia artificial es algo que llegó para quedarse. Bueno, como pasó con la tecnología, con la computadora, con todo. Creo que tenemos que aprender a trabajar con ella y adaptarnos, ¿no? A la forma de trabajar. Y enseñar a los alumnos cómo trabajarla y cómo usarla. Exactamente. Porque no adelanta escribir y preguntarle y escribir tal cual, porque no vas a ser una persona críticamente, no vas a poder desarrollarte como ser humano. Vas a ser una copia de un chat. Exactamente. Sí, las ideas sin un contexto bien definido te dan, hablando pronto y más, cualquier cosa. O sea, tienes que saber, o sea, como decir, enseñarles a los estudiantes a usar lo que es la inteligencia artificial, no solo la inteligencia artificial, el uso de internet, de redes, todo. Hoy en día buscan muchas cosas por mucha falsa información, suben, por ejemplo, algún material que, por decirte algo, una tarea de investigación, busquen un material X sobre esto. Ellos entran a internet y hay muchas cosas que cualquier uno sube, muchos blogs que sube, Sergio su forma de pensar, que sube una mía absolutamente diferente. Ellos quizás por no saber cómo usar la internet van acá dice el material que el profe, y sacan de ahí y es cualquier cosa, sin entender. Ya creo que hay que enseñar también, no solo nosotros como docentes, pero los estudiantes también a usar todo lo que es la tecnología. Sí, me parece que va del pensamiento crítico que tenemos que enseñar como docentes, ese es nuestro objetivo principal. Porque me parece que esto, o sea, es algo nuevo, es una nueva herramienta, pero antes las personas iban a la biblioteca y compraban y copiaban tal cual los libros. Yo cuando iba al liceo copiaba tal cual estaba en Wikipedia, ahora usan ChatGPT. Es lo mismo, solo que claro, ahora tienen mucha más facilidad. Lo que hay que buscar es que ellos realmente entiendan lo que están poniendo ahí. Es como estar en tres épocas, ¿no? Tipo, la del libro, que copiamos tal cual, después crear individuos éticamente, científicamente, y después pasar nuevamente a unos individuos que están copiando nuevamente. Es como retroceder para atrás en vez de avanzar, ¿no? Retrocedemos pero con una cara, con un color más bonito. Claro. Maquillando todo eso, no un paso atrás. Con un maquillaje, sí, escondiéndonos siempre atrás de un maquillaje. Pero es por ahí, ¿no? Y como decía Freire, que estaba leyendo justamente acá, que el acto de educar implica necesariamente una toma de decisiones frente al mundo. Ahí está lo que decíamos recién, ¿no? Educar a los educandos para que ellos puedan procesar toda esta globalización que está surgiendo y que no es algo que acá para, acá es estático y acá queda. Es algo que va a seguir trascendiendo y vamos a tener que seguir educándonos y educándolos, ¿no? Porque no es solo educar a nosotros, sino educarlos a ellos también. Y así viceversa, porque ellos también nos enseñan mucho de educación. Sí, bueno, el mismo Freire habla también, ¿no? Que no basta solo enseñar contenidos o competencias, sino que tratar de formar personas críticas, ¿no? Que sean capaces de entender su realidad y poder transformarla. Y es lo que venimos hablando, ¿no? De que no sean siempre, ¿cómo se dice? Que no solo repliquen lo que les enseñamos, o que repitan lo que les enseñamos, sino que sean capaces, bueno, de tener su realidad, de ser críticos, como decía Sergio hoy, ¿no? De ver perspectivas diferentes y, bueno, tomar lo mejor, lo que les sirve y, bueno, lo que no, desecharlo. Sí, siempre me parece que hay que mirar lo que está sucediendo en el mundo para enseñar. Porque imagínate si, por decir algo, Uruguay se cerraba a la tecnología o decía, no usen internet o inteligencia artificial en el liceo. O sea, los niños o los adolescentes, en nuestro caso, no iban a saber qué hacer cuando llegan a casa, porque es una bruta herramienta, me parece que hay que usarla en clase. Y como es, o sea, por ejemplo, algo que se puede hacer es que el adolescente quiere saber cómo enseñar hoy números reales. Que haga una carpeta, lo que sea, números reales, o como estamos haciendo acá, es una carpeta, entregas, pero después tienes que hablar sobre eso. O sea, hay que ver si realmente, o sea, solo copió, usó la herramienta solo para copiar, o realmente él aprendió. Que si usó la herramienta para copiar y después leyó eso y aprendió, o sea, es un bruto avance que le va a economizar mucho tiempo al estudiante para poder seguir avanzando en sus estudios. Y también es más fácil para nosotros como docentes observar la parte escrita y la oralidad, ¿no? Porque muchos adolescentes se esconden detrás de lo escrito.
Pero ¿dónde queda la oralidad? La oralidad es todo, Sí, sí, lógico. es transmisión. Sí, sí, pasa muchos estudiantes que hoy en día, bueno, va de la mano con lo que es la tecnología, ¿no? Se ponen a tener una pantalla, pero en el momento de expresar, de defender un trabajo, de expresar solamente, se quedan ahí, ¿no? Solo lo que está escrito y se traban y no se les sale nada. Y eso es lo que está haciendo la tecnología también, digo desde el punto de vista, de mi punto de vista, ciertamente malo, digamos, que no solo estudiantes, adolescentes, personas mayores también, se inmersan, digamos, entran en lo que es una pantalla o en una computadora o un celular y después se olvidan de lo que es el resto del mundo, se olvidan de cómo expresarse, de cómo llegar a hablar y todo lo demás. Sí, un ejemplo de cómo estamos abiertos al mundo es el propio hecho de usar esto y tener esto, porque estoy seguro que nada de esto, ni inteligencia artificial, ni el CEIBA, ni nada, fue hecho acá en Uruguay. No, Fueron inventados en otro lado y Uruguay culturalmente lo trajo para la educación de acá. exactamente. Entonces podemos concluir que sí, la globalización es algo muy inclusiva, es algo muy adaptable. ¿Qué más podemos decir? Que trasciende fronteras, llega a todos, Llega a todos, de diferentes formas, pero llega a todos. de diferentes formas. Que nosotros tenemos que adaptarnos en todas formas. Sí. Que no se trata solo de lo tecnológico, sino que la globalización también se trata de cultura, de ética, como ustedes dicen, de costumbres. Y que también tenemos que saber que es beneficioso, pero también nos puede traer algunos papelitos, ¿no? Algunas piedritas en el camino, pero siempre tenemos que sacar el mayor provecho y sacar lo beneficioso para poder avanzar, ¿no? Exactamente. Y bueno, creo que así terminamos nuestro podcast, ¿no? Hablando un poquito. Hablando de todos. Hablando de todo un poquito, así que vamos a la próxima.